Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, recuerde, Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 3. Después de Proverbios está el libro de Eclesiastés. Por favor, se ponen de pie para la lectura de la palabra de Dios. Esta es la segunda parte de lo que habíamos hablado hace 2 domingos, ¿no? 2 semanas. Habíamos hablado de la primera parte de los tiempos, cómo enfrentar los tiempos difíciles en la vida. Hoy nos corresponde tratar cómo enfrentar o cómo conducirnos en los tiempos positivos. Es la contrapartida lo que vamos a tratar en esta mañana. 3 de Eclesiastés, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. El sabio Salomón plantea que hay tiempos positivos y negativos. De los negativos, de los difíciles, de pruebas, de aflicción, hemos tratado en el pasado. Y el sabio también plantea que hay tiempos positivos, ¿no? Donde todo prospera, marcha bien, hay cosecha, hay frutos, hay resultados, hay buenos momentos, que todo ser humano y todos nosotros, ¿no? Enfrentamos buenos tiempos y tiempos malos. Sé entre nosotros que hay siempre personas pesimistas, ¿no? Que miran el vaso medio vacío y que siempre van a plantear que siempre son tiempos malos para ellos. Siempre tiempos malos, siempre tiempos de problemas, siempre tiempos conflictivos, pero no, la realidad de todo ser humano es que hay tiempos de pruebas, pero en algún momento también, por más breve que sea, tenemos un tiempo de relax, de paz, de tranquilidad, de algún avance, de algún progreso. Tenemos que reconocer, a todos nos pasa, por más breve que sea, que hay tiempos positivos en la vida. No siempre hay que pensar en lo negativo, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación justa. Todos disfrutamos de estos momentos. Quizá usted en este momento esté atravesando un buen momento, donde hay avances, progresos, logros, éxitos, estabilidad, paz, tranquilidad, calma. En esos momentos primeramente tenemos que ser agradecidos a Dios. Hay que agradecer a Dios, es lo que nos manda la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a los colosenses, sed agradecidos. Si este es un buen tiempo de frutos, de resultados, de cosecha, de estabilidad, de tranquilidad, de paz, agradézcale a Dios. Demos gracias a nuestro Dios por vivir esto. Pero esos tiempos de prosperidad, de éxitos, donde todo marcha bien, viento en popa, logros, frutos, resultados, felicidad, esos tiempos positivos también encierran peligros. Los buenos tiempos encierran peligros. Yo me podría detener hoy a la mañana, hablar largo y tendido acerca de grandes personajes históricos, militares, políticos, del ámbito artístico que de pronto llegaron al super éxito de la fama, de los logros, de los avances, de la riqueza, de los triunfos, y usted tendrá en mente alguno, ¿no? Y que de pronto allá en la cúspide empezaron a desbarrancarse, a rodar, a venirse abajo y a veces hasta terminar trágicamente con la muerte. Hay muchos casos así, que llegaron a la cumbre del éxito y uy, esta persona miró lo que logró, y después uno ve la contrapartida, cómo tuvo problemas después y cómo se vino abajo. Entonces, la palabra de Dios
nos brinda indicaciones de cómo tenemos que conducirnos en los buenos tiempos. Hay indicaciones, indicios de la palabra de Dios sobre qué tenemos que hacer cuando todo marcha bien. Y también podemos aprender de los personajes bíblicos que vivieron buenos momentos, cómo lo enfrentaron ellos, cómo se condujeron en esos momentos. Y lo primero que tenemos que tener presente, ¿no?, en los buenos tiempos, donde todo nos marcha bien, todo es progreso, es que esos tiempos no son seguros ni permanentes. No son permanentes y seguros que llegamos, ahora estamos acá, ya está, todo terminado. Siempre recordamos este versículo, ¿no?, de Pablo a los Corintios. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Siempre lo recordamos. Pablo lo está diciendo a los corintios. Miren, es decir, usted está firme, está bien, un momento próspero, tranquilidad, paz. Bueno, tenga cuidado, porque puede pasarle algo. Viene la tentación, se afloja, se relaja, y justamente después de esos momentos, o en esos momentos, es donde uno es más proclive a la caída. ¿Está bien? Bueno, cuídese, sea vigilante. Siempre cometemos el error de leer este versículo solo. Lo aislamos. El que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Usted lo habrá leído alguna vez. Lo leemos, lo tenemos ahí, lo recordamos, pero este versículo habría que leerlo en el contexto de lo que Pablo está explicando. Es interesante. Pablo no lanza esta afirmación así porque sí en cualquier momento. Él les está hablando a los corintios de la historia de Israel. Les está recordando la historia de Israel, lo que le sucedió a Israel, y en base a eso dice, por lo tanto, ustedes cuídense si están firmes. Está recordando lo que pasó a Israel, que cruzaron el Mar Rojo, el gran milagro, se abrió el agua, pasaron en seco, el agua volvió sobre el ejército egipcio, destruyó el ejército enemigo, ellos consiguieron la libertad milagrosamente, guiados durante el día por la nube, en la noche por el fuego, después caminando por el desierto, tienen el agua de la roca, el maná, es decir, la gran liberación, la gran independencia, el gran milagro, la destrucción del enemigo, la guía de Dios, el alimento, el agua, estaban re felices los israelitas, re felices, y no exagero, el cántico de Moisés, hizo un cántico, allí cantó Moisés junto con todo Israel, y la hermana de Moisés y Aarón salió con la pandereta y danzaban y bailaban y cantaban. Era un momento de enorme felicidad. Después de la esclavitud, libres, el enemigo destruido, la guía de Dios, cantaban, bailaban, danzaban, alegres, lograron, ¿no?, el cometido, la libertad, vieron el milagro de Dios. El momento de resultado después de tanta esclavitud. ¿Y qué pasó después? Empezaron a caminar por el desierto, apareció la obstinación, la rebeldía, la idolatría, la desobediencia, fueron cayendo muertos en el desierto, todos murieron, Moisés llegó a ver la tierra prometida y entraron solo Josué y Caleb. Es decir, en un principio danzaban, cantaban, felices, logramos el triunfo, la independencia, el éxito, la prosperidad, los resultados. Después, obstinación, pecado, rebeldía, murieron en el desierto, cayeron. Y murió toda esa generación, salvo un par de personas. Después del gran éxito vino la debacle, el fracaso, ¿no? Bailaban, cantaban, murieron después, cayeron. Por eso Pablo le dice, el que está firme, el que quiera estar firme, tenga cuidado de no caer, que no les pase lo mismo que Israel. La felicidad, la prosperidad, los resultados, y después se aflojaron y cayeron en pecado y murieron, y fracasaron. El cristiano, debe conservar la atención espiritual, la dedicación espiritual en todo tiempo. Esa atención espiritual, ese cuidado espiritual, tenemos que tenerlo siempre en la vida. En los momentos difíciles uno naturalmente está tensionado. Cuando tiene pruebas, uno ora a Dios, consulta a Dios, busca la guía de Dios, está preocupado. Los momentos difíciles uno está tensionado,
espiritualmente. Pero en los momentos buenos uno se relaja. ¿Para qué consultar con Dios? ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar la guía? Uno se relaja en esos momentos. Pensamos que ya llegamos, después de tanta corrida, tanto camino, tanto transcurrir, llegamos a la meta, ahora estamos seguros y nos aflojamos, ¿no? Y ahí viene el peligro. Si usted tuviera a Jesús en persona allí al lado suyo, hoy, ¿no? Físicamente, viéndolo a Jesús, si Jesús lo acompañara a usted, lo acompaña, va con usted a su casa, a su trabajo, su familia, hoy domingo al mediodía, ¿cómo se sentiría al lado de Jesús físicamente si lo viera? Seguramente nos sentiríamos seguros, tranquilos, confiados. Si estamos con Jesús, ¿qué nos puede pasar? Tenemos respuestas, orientación, nos va a proteger. Teniendo a Jesús al lado físicamente en nuestra casa, hoy al mediodía, nos sentiríamos confiados, en paz, tranquilos, seguros. Y sería un error, justamente. Los discípulos tenían al lado a Jesús, lo tenían físicamente al lado de Jesús. Y sin embargo Jesús les dijo, manténganse despiertos y oren, no basta con que yo esté al lado de ustedes. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ustedes son débiles, yo estoy al lado de ustedes, pero ustedes son débiles. Estén alertas, estén atentos, porque son débiles y pueden caer. Mantengan la vigilancia espiritual. No significa nada que yo esté al lado de ustedes. Ustedes tienen que estar alertas, porque si no van a caer, van a tropezar. Y sabemos lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos se durmieron, justamente, no estuvieron alertas, se durmieron esa noche. No hicieron caso. Tenían a Jesús al lado, pero se durmieron. Y finalmente cayeron. Negaron a Jesús, lo abandonaron, cayeron en la incredulidad, en la desesperanza, en el temor. Finalmente cayeron, bajaron la guardia. Aún teniendo a Jesús al lado, uno tiene que estar atento. No debemos sentirnos seguros. Si es un tiempo bueno para usted, para mí, de cosecha, de resultado, fructífero, de estabilidad, no hay que sentirse seguro. No hay que sentirse seguro. Hay que extremar el cuidado espiritual. Seguir leyendo la palabra de Dios, consultando a Dios, la disciplina espiritual, la fidelidad a Dios, la obediencia. Hay que redoblarla en ese tiempo. No debemos sentirnos seguros como decir, ya llegamos, allí ya estoy tranquilo. No, hay que ser vigilantes. En segundo lugar, en los momentos de prosperidad, de logros, donde todo marcha bien, existe el peligro de desubicarnos. Podemos desubicarnos. Podemos pensar que esos logros nos pertenecen. Los hemos logrado por nuestros propios méritos. Es resultado de nuestro propio esfuerzo. Nos desubicamos en lo que realmente somos. Los logros, los avances, estimulan nuestro orgullo, alimentan nuestro orgullo, nuestra autoestima, nos hacen creer que somos más de lo que realmente somos. Alimentan nuestro orgullo. Nos hacen considerar, logramos todo esto, soy singular, soy especial, soy importante, soy mejor que los demás, ya llegué, mirá lo que logré. Hay un caso paradigmático en la palabra de Dios acerca de alguien que le pasó esto, ¿no? Que allí lo tenemos. El rey Usías, lo busca usted después en la palabra de Dios y lo va a encontrar y estudiar este caso. El rey Usías gobernó 52 años el reino de Judá y fue un rey fiel a Dios, no es que fue infiel, fue brillante su gobierno, brillante, triunfó sobre los enemigos, construyó ciudades, tenía un ejército formidable, profesional, muy bien armado, se da todo el detalle de toda la maquinaria de guerra que tenía. Realizaba obras públicas, de esto que se habla tanto hoy en día, ¿no? Obras públicas realizaba. Era un buen economista, manejaba bien la economía, las actividades económicas. Era una época de prosperidad económica.
¿no? Querríamos tener a Usías hoy aquí, ¿no? Es decir, época de prosperidad económica, con un buen ejército, un rey fiel a Dios, realiza obras, construye ciudades, 52 años en el gobierno, fiel a Dios. ¿Y qué le pasó allí en medio de sus logros, de sus éxitos, triunfos, avances? Y la palabra de Dios dice, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció y eso fue su ruina. Se llenó de orgullo. Dijo, mirá todo lo que logré, ¿no? Todo lo que hice yo. Nosotros tenemos una frase más común para esto, más de uso cotidiano, ¿no? La que decimos es, se agrandó, ¿no? Eso es lo que decimos usualmente, se agrandó. Y realmente después de ver las ciudades que hizo, el ejército que tenía, los triunfos, los logros, su gobierno, prosperidad económica, su corazón se enalteció, se agrandó, se llenó de orgullo. Y eso fue su ruina. ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Él dijo, bueno, llegué a tanto y soy tan importante que voy a cumplir la función sacerdotal también. Voy a entrar en el templo, allí, con el incensario y voy a así honrar y voy a rendir culto a Dios con el incensario. Voy a cumplir la función de rey y sacerdote. Soy más que rey, ¿no? Con todo lo que he logrado. Los sacerdotes vinieron y dijeron, no, te desubicaste. Esta no es tu tarea, sos solo rey. ¿No? Él se llenó de enojo en ese momento. Le brotó la lepra y eso fue el principio de su ruina. Allí quedó leproso, aislado de la sociedad hasta su muerte y no pudiendo cumplir sus funciones. Eso fue su ruina, dice la palabra de Dios. Viendo lo que había logrado, se llenó de orgullo, pensó, lo logré por mi esfuerzo, ahora voy a ser también sacerdote, y se produjo su caída, su ruina, desbarrancó. Los avances, los logros, los resultados no son resultado de nuestro mérito y esfuerzo. Puede haber esfuerzo suyo, mío, tiene que haber esfuerzo, pero el esfuerzo solo no, está la bendición de Dios, está Dios obrando. No es resultado excluyente de mi esfuerzo lo que logro, como había pensado Usías en ese momento que se enalteció, sino que lo que tenemos es por la bendición de Dios. Usías se había olvidado de su historia, de su pasado. ¿Cómo había llegado a ser rey Usías? Porque Dios había escogido a David y a su familia. Y en honor a cómo se condujo David, prometió que un descendiente suyo iba a ser rey de la nación. Pero fue una libre elección de favor y de misericordia de Dios elegir a David y a su familia para ser rey. Usías había llegado por la misericordia y la gracia de Dios a ser rey. Él se olvidó de todo eso, se enorgulleció de todo lo que había logrado. Había llegado allí por la misericordia y la gracia de Dios que los había elegido. Si somos diferentes es por obra y gracia de Dios, exclusivamente por obra y gracia de Dios, no por nosotros mismos, no por nuestro esfuerzo. El apóstol Pablo tenía muy claro esto, lo tenía muy claro, siendo quien era, el apóstol Pablo, el autor de todas estas cartas que tenemos, ¿no? En el Nuevo Testamento, que fundó iglesias, que recorrió con toda su autoridad, con su formación. Cuando él tiene que hacer su balance, él no se sonroja frente a los hermanos, frente a la iglesia, y lo dice. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, lo que estoy haciendo y lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, no es mérito mío. Si hago esto es porque Dios me está ayudando. Si he logrado esto, si estoy en esta posición, es por la gracia de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Lo es por la gracia de Dios. Y hablándole justamente a los corintios, que los corintios eran los corintios justamente, se enaltecían, se envanecían, se consideraban que tenían muchos dones, que podían hablar, que podían tener partidos políticos entre la iglesia, divisiones, seguir líderes, envanecidos, exaltados, muy capaces. Directamente les dice Pablo a ellos, y esto lo leo en versión actual, que es más claro.
le dice a los corintios, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. A estos corintios que estaban ahí exaltados en sus dones, capacidades, envanecidos, ¿no? Soberbios, orgullosos, evaluando a los líderes, a quién había que seguir y todo, le dice, ustedes son como cualquier cristiano, no son más importantes que otros. Son iguales a todos los demás. Y si tienen muchas bendiciones, tienen mucho, es por Dios, no por ustedes. Lo que tienen, lo tienen por Dios. Se lo dice muy claramente esto. Hace un tiempo estuvo de moda la película Napoleón, ¿no? Figuró ahí en las carteleras, no sé si usted la ha visto esta película. Napoleón es un personaje que usted conocerá, ¿no? Brillante, uno de los personajes históricos más famosos en la historia de la humanidad. El genio militar de Napoleón es indiscutible, ¿no? Es un genio militar. Tuvo un comienzo muy humilde, avanzó en la escala militar hasta convertirse en general, con sus batallas que son estudiadas hasta el día de hoy. Y no solo con eso, después como político también triunfó, primer cónsul, uno de los 3 cónsules, después cónsul vitalicio, gobernando Francia, y después se convirtió en emperador de Francia. Y como emperador de Francia hasta conquistó el resto de Europa continental, es decir, Italia, Alemania, Austria, España, todo, dominaba toda Europa continental. De un comienzo muy humilde, llegó a ser un exitoso genio militar, un excelente político y un emperador que dominaba toda Europa continental. Un genio, ¿no? Las tropas lo adoraban a él, lo seguían fielmente, hasta la muerte lo seguían, ¿no? Iba con los estandartes de la libertad, lo que había conseguido la Revolución Francesa. Y en ese momento, ¿no? En ese momento cúspide de su carrera, con todos esos logros, allí se agrandó, como decimos, se agrandó, se llenó de orgullo y se le ocurrió someter a Rusia, que no quería someterse a Rusia, a su imperio. Dijo, voy a hacer una campaña militar para conquistar, para tomar Moscú y doblegar a Rusia, para que también sea parte de mi imperio. Y inició la campaña, más de 600.000 soldados, imagínense un ejército de más de 600.000 personas, más de medio millón de personas, invadiendo Rusia y tratando de alcanzar Moscú. Más de 600.000 hombres de todas las naciones, no solo franceses, un ejército de todos los europeos. Y allí en su carpa escribe sus cartas y entre sus cartas dice una frase, dice, no veo más que éxito en mi futuro. Así lo dice nomás, ¿no? Había tenido tantos éxitos, tantos logros, tanta prosperidad, tanto triunfo político, militar, que dice, lo que me espera es todo éxito, ¿no? Así como triunfé en el pasado, voy a seguir triunfando en el futuro, orgulloso. Inició la campaña en Rusia. ¿Cómo le fue? Medio millón de esos soldados o murieron, heridos, desertados o prisioneros. Por lo menos 300.000 murieron. Volvió con 100.000 o menos hombres. De 600.000, menos de 100.000. Acosados por el frío, la enfermedad, ¿no? y los ataques guerrilleros, ¿no? Que hacían los rusos y los cosacos. El hombre lleno de orgullo, montado allí en su caballo, en sus triunfos, en sus éxitos, no veo más que éxito en mi futuro, orgulloso. Llegó a la cúspide y el orgullo lo llenó, se descuidó y fracasó. Y fue el principio de la ruina. Medio millón de personas perdió. 300.000 muertos. Volvió derrotado. El principio de la ruina de Napoleón, cuando llegó a la cúspide de ese orgullo, de sus éxitos. 2 peligros que tenemos que evitar cuando estamos bien, Descuidarnos, bajar la guardia y caer en el orgullo de pensar que todo esto lo he logrado yo con mi esfuerzo. Son 2 peligros que enfrentamos en los buenos tiempos de prosperidad y que hay que evitar, Y por último,
hay una tercera cosa a tener en cuenta, un tercer punto a tener en cuenta cuando estamos en los buenos tiempos, donde hay avances, logros, felices, prosperidad, donde estamos tranquilos, en paz, calmos, sin problema. Los momentos esos positivos pueden desubicarnos en cuanto a cuál es nuestro objetivo, hacia dónde tenemos que avanzar. Nosotros como cristianos tenemos objetivos, metas. Y en medio de esos tiempos buenos uno puede perder de vista cuál es la meta que Dios fija a los cristianos. ¿Cuál es nuestro objetivo? El pastor habló el otro día de esto, el domingo pasado, ¿no? De la transfiguración. Allí sube Jesús con Juan, Jacobo y Pedro al monte, a la cima del monte. Y allí se produce delante de estos tres discípulos, apóstoles, la transfiguración de Jesús, que aparece con toda su gloria, hablando con el gran legislador Moisés, y el gran libertador Moisés, y el gran profeta Elías. Un momento único en la cima de una montaña, alejados, ¿no?, de la sociedad, tres discípulos, solo tres, con Jesús en toda su gloria, el gran profeta de Israel y el gran libertador y legislador Moisés. ¿Qué se le ocurrió allí a Pedro? Este es un lindo momento, qué felicidad tener al gran profeta, al gran legislador, a Jesús en la transfiguración, lejos de la gente, allá en la cima de la montaña. Vamos a hacer un enramado, una carpita, una choza, una casita y nos quedamos acá a vivir tranquilitos, felices en este momento. Este es el momento de felicidad, de paz, de tranquilidad. Nos quedamos acá, nos olvidamos de todo y seguimos felices. Se le ocurrió esa brillante idea a Pedro. Pero Pedro se olvidó de todo en ese momento. Cuando lo llamó Jesús a Pedro, le dijo, vas a ser pescador de hombres. ¿Se olvidó Pedro de eso en este momento? Él tenía una misión que cumplir, ir a rescatar personas, salvar personas. Ahora se quiere quedar a disfrutar de la vida ahí en la cima de la montaña. Se olvidó del objetivo. Hace un tiempo atrás, Jesús los envió de dos en dos a anunciar el Evangelio, a predicar el arrepentimiento, a sanar enfermos. Se olvidó de esa tarea, de que Jesús los había enviado a recorrer pueblos, ciudades, a predicar, a sanar, a ayudar a la gente, a darle esperanza. Se olvidó del llamado, de la tarea que habían hecho. Ahora, en el momento de prosperidad, tranquilidad, se quería quedar allí, en el monte. Nos quedamos a vivir acá. Me olvido de los objetivos, de la tarea, de la formación, de todo. Se desenfocó, se desubicó en ese momento. Los buenos momentos pueden llevarnos a perder de vista cuál es nuestro objetivo. Nos pueden desenfocar, pueden hacernos redireccionar equivocadamente la vida, los buenos momentos. Pensamos que el objetivo entonces es pasarla bien, la satisfacción personal. Hemos llegado ahora, después de tanto caminar, después de tanto transcurrir, y ahora el objetivo es conservarnos en esto, la felicidad, la tranquilidad, disfrutar, tener siempre frutos, pasarlo bien. Eso es la vida y trabajamos para eso. Nos ponemos autocomplacientes y decimos, yo quiero seguir pasándola bien. Esto es lo que he logrado, quiero seguir así, esa tiene que ser la meta. La vida siempre tiene que ser esto, estar en paz, prosperidad, pasándola bien, disfrutar de los frutos, Nos desenfocamos y nos centramos en eso, en seguir así, en pensar que eso es la vida y que tenemos que seguir pasándola bien, satisfechos, felices, contentos. Y perdemos de vista el objetivo, la meta que Dios nos fijó a nosotros como cristianos. Nunca debemos perder de vista cuáles son las metas que Dios planteó para el cristiano. Nunca hay que perder de vista, hermanos, qué quiere Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles son esas metas? Se las voy a decir brevemente. Vamos a pensarlas brevemente. En el ámbito personal, dice Jesús, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es en el ámbito personal. Tomar la cruz, negarse a uno y seguir a Jesús. No nos seguimos a nosotros, no buscamos nuestro placer, nuestra felicidad. Nosotros seguimos a Jesucristo y a nosotros nos corresponde renunciar a nosotros, negarnos, tomar la cruz. Y usted sabe lo que significa tomar la cruz.
Esa es nuestra tarea, renunciar y tomar la cruz y seguir a Cristo. No girar en torno a nuestro placer, satisfacción y felicidad. Justamente renunciar a nosotros para seguir a Cristo en el ámbito personal. Y en el ámbito social, ¿cuál es nuestra misión? También dice Jesús, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En el ámbito social, renunciar a nosotros para servir a los demás. Ese es el objetivo. Como yo, dice Jesús, yo entregué mi vida, vine a dar mi vida para rescatar. Ustedes tienen que hacer lo mismo. No es procurar su felicidad, su paz, su prosperidad, sus frutos, tranquilidad. No, no, ustedes tienen que renunciar a su vida para servir a los demás. Entregar su vida al servicio de los demás. Estos son los dos objetivos que fijó el mismo Jesús. Son palabras de Jesús. Nos pueden gustar o no. Capaz que si yo tuviera que escribir o usted escribir, escribiría otra cosita más como objetivo. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Tomar la cruz, negarse, seguir a Jesús. Renunciar a uno para servir a los demás. Es palabra de Dios. Son las metas que tenemos como cristianos. Va por allí, nos guste o no. Es lo que Dios nos plantea como cristianos, no la autocomplacencia. Negarse, tomar la cruz, renunciar a nosotros para seguir a Cristo y para servir a los demás. Termino con un ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento. La reina Esther. Si no conoce su historia, trate de leerla, es una historia muy, muy interesante. Esta mujer pertenecía a un pueblo sometido en un imperio. No eran libres, básicamente habían sido llevados allí a la fuerza, eran esclavos. Estaban bajo el dominio de otra cultura, de otro gobierno que no respondía a ellos, sin libertad, en otra cultura. Y para colmo, esta mujer no tiene familia. Por alguna razón, de pequeña perdió a sus padres, está sola. Tan solo tiene la tutoría de un primo mayor, Mardoqueo. En medio de una cultura extranjera, sometidos, sin familia, le tocaron las malas, diríamos. Le tocaron las malas a esta mujer, los malos tiempos. Pero la vida se revirtió, se condujo fielmente, con corrección, y la vida se revirtió para Esther. De pronto fue presentada al rey, el rey entonces la elige para casarse con ella, para ser la reina, se convierte en reina, y realmente es amada por el rey, es amada, no es simplemente un cargo político, sino que realmente el rey la apreciaba, la amaba de verdad, la convierte en la reina, principal mujer en ese vasto imperio. El rey está tan contento que hace banquete, fiesta por ella. Llegaron los momentos de prosperidad, donde hay que cosechar, hay que tener frutos. Tuve tiempos difíciles, me conduje bien, fue fiel, ahora llegó el buen tiempo. Se convierte en reina, tiene un esposo, felicidad, prosperidad. ¿Qué sucede en ese momento? Los enemigos del pueblo judío lanzan un edicto de que van a matar a todos los judíos en el imperio. Entonces Mardoqueo se acerca al palacio y en alguna forma se comunica con Esther y le dice, mirá, tenés que hacer algo porque van a matar a todo tu pueblo, a todos los judíos. Esther se entera de esto y dice, pero yo no puedo presentarme frente al rey, sin permiso. Es decir, hay condena de muerte. Si uno se presenta y el rey no la perdona a uno, es decir, hay condena de muerte, uno no puede libremente presentarse. Corro riesgos. Fíjense la sutileza. Estoy bien, estoy tranquilo, feliz con mi esposo. He llegado al tiempo de la tranquilidad, de la prosperidad. No quiero quebrar esto para arriesgar mi vida, está diciendo Esther. Mardoqueo le responde, mira, probablemente llegaste a ser reina para esto justamente, para salvar a tu pueblo. Sutilmente le está diciendo, no te desenfoques, no seas autocomplaciente, no pienses en vos sola,
en pasarla bien, tranquila, feliz, próspera. Llegaste ahí para servir a los demás, justamente, para ayudar a los demás. Te estás desenfocando, desubicando. No es pensar en vos y tu felicidad, sino pensar en la misión que tenés, que es salvar a tu nación. Esther entendió el mensaje de Mardoqueo. Finalmente se presentó frente al rey y salvó a su nación. Pero se había desubicado, desenfocado. Estaba feliz allí, en la prosperidad, en la tranquilidad. Se había conducido bien. Pero tuve que ubicarla a Mardoqueo y decirle, la cuestión no es vos y tu felicidad, tu autocomplacencia, sino pensar en tu misión, que es servir a los demás. Debemos evitar, hermanos, el riesgo de caer en la autocomplacencia, pensar, bueno, yo tengo que pasarla bien, yo tengo que seguir así, feliz, tranquilo, cosechando frutos. La vida tiene que ser eso para mí. La misión es negarse a uno, tomar la cruz, seguir a Cristo. La misión es renunciar a uno y servir a los demás. En los buenos tiempos, donde todo marcha bien en la vida, tenemos que ser agradecidos a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Pero hay que extremar las precauciones, el cuidado espiritual. No hay que relajarse. Hay que seguir en la vigilancia y en el cuidado espiritual. No debemos dejarnos ganar por el orgullo, pensar, esto lo he logrado con mis fuerzas. No, es resultado de la bendición de Dios, de la gracia de Dios. Y no volvernos autocomplacientes, pensar, bueno, yo quiero seguir así, feliz, tranquilo, yo. No hay que perder de vista los objetivos, las metas, ¿no? Que es seguir a Cristo y servir a los demás. Pensemos en esta semana en todo esto que hemos reflexionado acerca de cómo enfrentar los tiempos difíciles, la vez anterior, y estos tiempos que pueden ser buenos.